Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella. Carmen Virginia Rodríguez, quien les acompaña en la tarde de hoy, pues estará tocando un tema sobre salud mental. Muchas veces vemos cómo personas que son productivas, que son profesionales, funcionales en sus áreas de trabajo, comienzan a presentar conductas de irritabilidad que no entendemos, cansancio extremo, entre otras. Muchas veces pensamos, o esas mismas personas piensan, que esto va a pasar, que son conductas o que son situaciones pasajeras. Ojo con esto, porque esto puede ser el síndrome del burnout. Entonces, sobre eso estaremos conversando en la tarde de hoy con la doctora Yomaly Almonte. Así es que no se vayan, que ya regresamos después de estos comerciales. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio, certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución.
es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por estar de vuelta con nosotros en su programa de salud y otras cosas. En la tarde de hoy, pues como les decía, vamos a estar conversando con la doctora Yomali Almonte, quien es médico psiquiatra y especialista, máster en estrés y ansiedad, con una especialidad también en psiquiatría de enlace. Te doy la bienvenida, Yomali, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Tú sabes que este es tu espacio, Gracias. que lo logramos nuevamente, Así porque es muy comprometida en todo lo que está haciendo y entonces, bueno, aquí la tenemos con nosotros en la tarde de hoy para conversar con él sobre este tema. Yomali, hay situaciones que te llevan a diferentes estrés. Ahora, específicamente, ¿qué es? Defíneme qué es el síndrome del burnout o, en español, obviamente, desgaste profesional, como se le llama, o del síndrome del quemado. Así es. Comúnmente quizás no se conoce como el síndrome de burnout, pero popularmente sí decimos estamos agotados en el trabajo o estoy quemado en el trabajo. Esta patología o esta condición se hace cada vez más presente porque cada vez más salimos a la calle a trabajar, estamos más expuestos y en los países industrializados hoy por hoy es una de las sintomatologías o es una de las condiciones que mayormente se presenta en los trabajadores. No es más que un síndrome, o sea, es un conjunto de síntomas que se van a ir produciendo poco a poco por el exceso de trabajo o por el contacto directo con el usuario, el que demanda la atención. Y se va a dar con 3 esferas específicas: despersonalización, desrealización y desgaste emocional. ¿Qué significa eso? Que el trabajador se va a empezar desmotivando, va a estar apático, va a estar con poca energía para realizar su trabajo y esto se va a convertir poco a poco en una serie de sintomatología y por ende al final en un síndrome que puede llevar al paciente a ir a casa y de ser infuncional a nivel laboral. ¿Hay algún riesgo? ¿Cómo podemos ver esto en las empresas? ¿Se da a nivel individual? ¿Se da a nivel de todo un conglomerado de personas?
Háblame un poquito sobre qué estás viendo, porque como psiquiatra me imagino que te llegan personas que no tienen una enfermedad per se o un trastorno, Exacto. sin embargo presentan estas situaciones. Hay que tener muy en cuenta que el estrés laboral no es lo mismo que estar quemado por el trabajo. ¿Cuál sería la diferencia? Porque en cualquier momento nosotros en nuestras áreas laborales tenemos y sentimos estrés por alguna situación específica. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés, el paciente tiene hiperactividad emocional. Va a actuar en hiperactividad y también el sustrato primario de esa situación va a ser síntomas físicos. En el burnout ocurre todo lo contrario, va a haber una apatía, agotamiento emocional y el sustrato primario de esta situación va a ser el desgaste emocional, no físico. Entonces, del estrés podemos salir más fácilmente porque el organismo está preparado para de algún modo luchar contra ese estrés. Cuando ya estamos quemados por el trabajo, ya tenemos que buscar ayuda porque los síntomas, tanto físicos como emocionales y mentales, son tan importantes que el trabajador no puede por sí solo salir de él. O sea, que un momento de estrés en un área, estamos en el área laboral, es algo que va a pasar y que podemos enfrentar. Sin embargo, en el burnout pudiera decirse que es un conglomerado de ese estrés diario sin resolver, ese estrés diario o de no saberlo enfrentar. Exactamente, porque quizás las personas que no están viendo hoy dicen, pero yo estoy trabajando y yo no me siento así, o quizás piensan, ¿por qué los 15 empleados, 7 me hacen que se queman por el trabajo y los otros funcionan de manera adecuada? Claro que sí, existen factores que determinan qué tan propenso puede ser una persona a padecerlo, o sea, factores individuales. Dentro de esos factores estresantes podemos encontrar aquellas personas que no toleran la frustración, que no toleran la ira, que no son capaces de afrontar o más bien gestionar sus emociones. Personas con pobre nivel de resiliencia, o sea, que no son capaces de hacerle frente a un problema y trabajarlo. Personas que tienen trastorno de personalidad son más propensos a padecerlo, porque una persona, por ejemplo, narcisista, que se cree que nadie puede llamarle la atención, llega a un trabajo y inician a llamarle la atención o más bien a trazarle las pautas del trabajo, muchas veces no se deja. También aquellas personas que se estresan con mínimo, o sea, la capacidad de afrontamiento de cada individuo. Hay personas que tienen la misma cantidad de estrés, pero que saben gestionar ese estrés y son menos propensos a padecerla. O sea, que tenemos factores individuales que hacen el ser humano más vulnerable o susceptible a padecerlo en algún momento. Se ha visto que hay trabajos o puestos de trabajo que son más propensos a llevar a una persona al burnout, o así es. Depende, como tú dices, de la personalidad, de la capacidad de la persona, de esa resiliencia o no, para que se dé. Sí, de hecho, a pesar de tener una buena resiliencia, una buena estructura emocional, gestionar de manera positiva las emociones, hay trabajos que definitivamente cargan. ¿Como cuáles? Los trabajos que se necesita contacto permanente con ser humano. ¿Quiénes estamos más expuestos? Los profesores, que tienen que lidiar el día completo con demandas personales o individuales, los médicos, los psicólogos, los terapeutas, las personas que trabajan con el dolor en cuidados intensivos, en situaciones, las recepcionistas, secretarias, o sea, personas que necesitan dar el día completo o que tienen grandes demandas de los usuarios. Muchas veces la capacidad de demanda sobrepasa las herramientas que tiene ese profesional para dar y termina entonces agotándose emocionalmente. ¿Cómo, como psiquiatra, ustedes determinan, por ejemplo, esto no es una ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizado, esto es un síndrome de burnout? ¿Y cuál es la aceptación o la recepción que tiene la persona cuando se le da un diagnóstico así, que está esperando que o lo mediquen o que me digan que realmente este mal humor mío, como tú me dices, que es un burnout? ¿Cómo es esa recepción? Bueno, contestando la primera parte de la pregunta, es muy difícil
decir o determinar, mire, ¿es una ansiedad per se o es un burnout? Pero, ¿qué tenemos que determinar? Que se puede llegar a tener o padecer un trastorno de ansiedad generalizada secundario a estar quemado por el trabajo, o más bien que en algún momento determinado tenemos estrés laboral que no podemos manejar. Pasamos a la fase de agotamiento propio del burnout. De ahí pasamos a la fase de estrés y de combate, donde el individuo utiliza todas las herramientas físicas y emocionales para hacerle frente a esa situación. Termina agotando esas herramientas emocionales, entonces llega con él la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Qué quiero decir? Que este trastorno no es un trastorno psiquiátrico per se, sino que es la puerta de entrada para desarrollar un trastorno psiquiátrico. Ok, o sea que tenemos que estar, vamos a decir, alertas cuando tenemos algunos de los síntomas, ¿no? Que podemos observar. Antes de entrar en esa puerta, ¿cuáles son esos signos de alarma que debemos de ver en una persona que está a nuestro alrededor, trabajando, colaborando, que sea superior o que esté por debajo de nosotros? Porque estamos hablando de personas, en principio, como que tú hablas de mando medio, pero puede haber un burnout a nivel ejecutivo o de alto mando, porque es otro tipo de estrés. ¿Cuáles son esos síntomas que tenemos que ver? Existen cambios conductuales, cambios emocionales, cambios laborales. Cuando un empleado, sea del nivel jerárquico que sea, porque todo el mundo está expuesto, todo el mundo está expuesto a padecer. Y no todo el mundo tiene la misma capacidad de resiliencia. Por supuesto, hay personas que una carga laboral la manejan dependiendo de la capacidad de afrontamiento, hay otras que con mínimo pueden estallar. Entonces, cuando nosotros vemos un empleado que se está quejando todo el día, que está cansado, que está desmotivado, que no quiere ir al trabajo, y siempre fue un empleado trabajador, que cumplía con sus deberes, que cumplía con sus principios, entonces tenemos que decir, algo está pasando aquí, porque este empleado, este profesional se está agotando, se levanta en la mañana, abre los ojos y dice, es que no tengo ánimos de ir a trabajar, es que no quiero ir a trabajar. Esa es la voz de alerta que no debe decir qué está pasando en el trabajo. ¿Es simple desmotivación o es que ese paciente se está agotando emocionalmente? Ahora que tú hablas de esa desmotivación, acuérdate que siempre es importante hacer los diagnósticos diferenciales, porque la parte de desmotivación pudiera también confundirse con me estoy deprimiendo. Así es, así es. Es muy importante porque cuando hablamos de depresión hay apatía, hay anedonia, hay esa desmotivación, pero va a ser por absolutamente todo. Me gustaba ir al cine, ya no quiero ir. Me gustaba cantar, ya no quiero. No quiero bañarme, no quiero ir al trabajo. ¿Qué pasa cuando estamos quemados por el trabajo? La intención fundamental, abro los ojos, no quiero ir al trabajo, me siento desmotivada, pero llego a la casa, ya mi humor muchas veces cambia, ya mis expectativas cambian porque ya estoy en otra área, en una zona de confort que no es lo que me produce el estrés y el agotamiento, que es el trabajo. O se presenta otra salida y tengo la chispa o tengo la energía de ir o tengo el entusiasmo de ir, a diferencia de la depresión. Así es. Señores, burnout. Vamos a seguir conversando con la doctora Yomalia Almonte cuando regresemos después de esta pausa. Ya volvemos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal.
Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio, certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Aquí estamos de vuelta con ustedes en De Salud y Otras Cosas. El síndrome del burnout. ¿Qué es eso? ¿Por qué se origina eso? Muchas veces, y hasta lo podemos normalizar. Por supuesto. Para eso estamos con la doctora Yomalia Almonte, quien es médico psiquiatra, hablando sobre este síndrome. Hablábamos de muchas cosas, pero ¿qué lo causa? ¿Qué origina eso? ¿Por qué se da en algunas personas y otras no a nivel individual? Ahora, a nivel laboral, que de repente también puede pasar más desapercibido porque es un trabajo estresante, porque el tiempo en el trabajo es medido, es contado y no se detiene a pensar que como individuos a nivel colectivo están desgastándose. Por supuesto. ¿Cuáles son las posibles causas en un área laboral que se puede dar ese desgaste en las personas? Hay muchísimas causas. Quizás el empleador no lo ve y no diferencia, no distingue cuáles son esas causas. Por eso es que hay que trabajar tanto. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente a padecerlo? No para reacomodar el personal, sino para tenerlo pendiente, porque un personal quemado pues obviamente no va a rendir. Entonces, de las primeras causas son la sobrecarga laboral. Unas largas tandas de trabajo, por ejemplo, más de 12 horas de trabajo, los trabajos nocturnos, donde el paciente, o más bien donde el empleado o el profesional duerme poco,
La sobrecarga de trabajo donde no hay vamos a decir, a mí me ponen una gran carga de trabajo y el otro yo lo veo que va muy suave, entonces siento o percibo que toda la carga laboral recae sobre mí. Las pocas expectativas laborales, todo el que está en un trabajo, en algún momento determinado está en este trabajo y necesita y quiere crecer a nivel profesional. Okay. Cuando estamos en un trabajo que no nos permite crecer o vemos que las expectativas de crecimiento laborales son muy pocas, pues obviamente es un trabajo que va a disminuir tanto la ilusión, la energía, como el entusiasmo por realizar este trabajo. Donde tenemos un superior que no es empático, que no asume responsabilidades o más bien la deriva o hace todas sus funciones en base a ese empleado que tiene ahí. Los conflictos dentro del área laboral. Personas conflictivas, señores, eso desgasta. Eso desgasta. Ir al trabajo, pero usted tiene una alta carga laboral. Pero encima de que tengo que cumplir con todas las obligaciones laborales, también tengo que cuidarme del compañero que tengo al lado y que tengo detrás, porque hay conflicto dentro de la empresa o del trabajo, quizás por el puesto que esa persona tiene en ese momento. La diferencia de valores. Hoy día se ve mucho que entramos a una empresa o una institución o trabajamos en un hospital y obviamente nadie es igual a nadie. Entonces empiezan las diferencias por los valores, por la forma de pensar, por la forma de actuar y porque quizás la otra persona quiere o está anhelando el puesto que tú tienes en ese momento. Otra de las grandes problemáticas que desencadenan el quemarse por el trabajo está permanecer largo periodo de tiempo, o sea, años en un mismo trabajo. La monotonía. La monotonía. Me levanto, voy a trabajo, termino a las 6 de la tarde, vuelvo a la casa. No hay un aumento salarial, no hay un incentivo, no hay un crecimiento profesional, no me han movido de sitios. Ya yo sé y tengo mentalizado que voy a ir a mi sillita y tengo 10, 15 años en esa misma silla. O sea que no se deben de cumplir todas esas causas, pero aisladamente o un grupo de ellas puede llevar al burnout. Por supuesto, un grupo de ellas, pero hay algunas que son más significantes que otras y dentro de esas causas así que tenemos como que tener en cuenta está el conflicto dentro del área laboral, tener una pobre red primaria de apoyo, pobre apoyo social, que cuando yo llegue a mi casa, que cuando yo llegue a mi círculo tampoco reciba ese ¿cómo te fue?, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Te está yendo bien en el trabajo? ¿Necesitas hablar? ¿Necesito un apoyo? Porque nosotros utilizamos herramientas o mecanismos de defensa que nos ayudan a mantenernos en un área laboral cuando hacemos una catarsis o cuando hablamos de las situaciones que nos están pasando a nivel laboral. Pero si llegamos a la casa y estamos solos o no tenemos esa red primaria social y familiar, pues el paciente o la persona es más susceptible a padecerlo. Y yo iría también a la parte de la red de apoyo dentro de la misma área de trabajo, o sea, no solamente con el no compartir valores o que hayan personas, vamos a decir, conflictivas, sino, yo he escuchado esto, es que yo no siento el apoyo de mis compañeros. Por otro lado, cuando yo hago un trabajo, como que hay personas que no se lo facilitan, entonces se sienten que no pertenecen y eso desgasta. Desgasta mucho porque estoy en un campo de batalla, no estoy en un ambiente. Tengo que trabajar, pero también tengo que luchar. Defenderme. Ante las situaciones y saliendo un poco del área de las empresas, cuando existen las personas que trabajan con personal humano, donde hay esta gran tasa de demandas, por ejemplo, otras personas que trabajan con violencia, con situaciones estresantes, con dolor, están expuestas no solamente física, sino también emocionalmente, porque muchos empleados se proyectan en ese dolor y quieren resolver momentáneamente ese dolor y utilizan dos mecanismos de defensa. Me involucro y me comprometo con la situación que estoy pasando en el trabajo y me sobreinvolucro con las personas, con los usuarios, o simplemente me desconecto emocionalmente y pasan las situaciones y ya
ya no tengo esa sensibilidad para manejar estas situaciones. Pero que vienen a eso mí. debe de pasar factura en algún momento, Claro ese que desconecte. sí, claro que sí. Entonces ahí viene la tercera parte de este síndrome, que es la apatía. La apatía, donde el paciente presenta una serie de síntomas, tanto emocionales como físicos, y después de ello entonces viene la distancia, el distanciamiento con todo lo que me rodea, sobre todo con el trabajo. Ya yo no quiero ir a trabajar, ya yo estoy en el trabajo, pero es una máquina, estoy ahí, pero no comparto con mis compañeros, pero no pertenezco al grupo, aunque estoy ahí, no soy parte de las emociones que ahí se viven, y el trabajo lo hago de una manera mecánica, no con el entusiasmo y la ilusión que conlleva un trabajo. Hay otra parte que es importante que la toquemos, porque yo pienso que en la parte, por ejemplo, que me toca a mí, que es la parte de familia, ¿no? Donde veo familias, sobre todo estas madres sobregiradas, que vienen con una demanda X, y cuando aflora todo lo que realmente hay debajo, es una sobrecarga y un desgaste, porque no hay un equilibrio. Por supuesto. Entre familia, lo social y la parte familiar. Eso es importantísimo. Entonces, siempre lo digo, que las mujeres hemos salido con la liberación femenina. Yo digo, a veces nos clavamos el cuchillo nosotras mismas, porque tenemos que rendir en la casa como madres, ama de casa, pero tenemos, o queremos, porque lo elegimos y peleamos para eso, de salir a la calle a trabajar. Así es. Entonces, la demanda, veo un sinnúmero de madres sobregiradas que tienen todos estos síntomas y están extenuadas. Por supuesto. De hecho, ¿por qué me llama tanto la atención este síndrome? Porque es que a la consulta, como tú bien dices, a diario llegan muchísimas pacientes que llegan por ansiedad, que llegan por depresión, pero cuando tú analizas su curva vital y empiezas a desmontar la sintomatología y buscar un estresor, creo que un 40%, quizás un 50% de esos pacientes llegan quemadas. O sea, el estresor fundamental es la sobrecarga. Y sobre todo, ahora mismo las estadísticas de este síndrome ha variado, porque antes el hombre salía más a la calle, el hombre estaba más expuesto, el hombre lo padecía más. Pero hoy día, como tú bien dices, la mujer está más expuesta, en multitask, tiene que estar desarrollando todas las actividades y hacerlo de manera adecuada o brillante, porque sabemos que un empleo hombre-mujer, la mujer tiene que hacer su máximo esfuerzo para lograr lo mismo que el hombre, lamentablemente. Ahí va, o sea, tiene que dar más en el trabajo, tiene que, vamos a decir, no es una competencia, pero en parte tiene que ser competitiva en un mundo laboral que hasta el otro día había sido hecha para los hombres. Claro, eso es no así. queremos hacer un discurso sexista, ni feminista, ni mucho menos, pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, y específicamente con las mujeres que presentan estos síntomas, que trabajan fuera de la casa, que algunas trabajan, estudian y son madres de familia, Así es. o sea, que tienen como todos los roles, no se dan cuenta del nivel de estrés en el que viven y el nivel de desgaste en el que están, hasta que hay un detonante. Claro. A veces es una muerte, a veces es un hijo que se graduó, a veces es una promoción en su trabajo, un detonante X, y puede ser positivo o negativo, y hace un efecto que la mujer se desploma. Entonces, claro que sí. He tenido casos donde han habido promociones de la persona, que una mujer en este caso, y ella me decía, yo no sé por qué me siento tan infeliz, porque me han promovido. Tengo mejor salario, todo, claro. Tengo mi matrimonio, tengo mis hijos. Y cuando se abre y se desmonta, como tú dices, todo, vemos es que está desgastada. Así ha habido es. un desequilibrio en esas áreas de su vida, que obviamente no podemos dejar, porque somos entes sociales, somos entes familiares y somos entes profesionales los que estamos en el área de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos frente a un síndrome del burnout? Y eso lo vamos a ver, Yomali, cuando regresemos después de esta pausa.
Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio, certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
aquí de vuelta en esta última parte del programa de salud y otras cosas, conversando con la doctora Yomaly Almonte, médico psiquiatra. Nos fuimos a la pausa diciendo, ok, ¿qué es hacer cuando nos encontramos frente a un síndrome del burnout? Pero primero vamos a ver cuáles son esos síntomas importantes que tenemos que ver, tenemos que reconocer, porque muchas veces los vemos, Yomaly, los sentimos y le damos para adelante, o sea, como que eso no nos va a afectar. Y ya sabemos que el cuerpo grita. Así es. Hay una sintomatología que el cuerpo nos dice, aquí está pasando algo, ojo, cuídame y no sigas. Por supuesto. Y le damos de lado. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas puntuales que la persona debe de ver, cuidarse, para no llegar a ese burnout? O por lo menos tener esa alarma. Es una alarma, realmente, porque la mayoría de profesionales normalizamos esa sintomatología. Me siento desmotivada, pero no pasa nada, le voy a echar ganas y no quiero ir al trabajo y no pasa nada, yo voy a seguir. No estoy durmiendo, pero voy a seguir. Continuamos y llega un momento que agotamos todos los mecanismos o herramientas emocionales que tenemos, entonces ahí llegan los detonantes o los efectos que no queremos que llegue, que son los trastornos psiquiátricos per se. ¿Cuáles síntomas puede presentar o la alerta o la alarma que nos pueden orientar a nosotros? Primero tenemos que conocerlos, porque nadie va a buscar algo si no lo conoce. Claro. Entonces, ¿cuáles síntomas vamos a encontrar en esos pacientes? Lo primero son los síntomas emocionales. El desgaste emocional, esa apatía, una situación en donde nada me motiva, no quiero ir al trabajo, me desligo de todo lo relacionado al trabajo, no me involucro en actividades de productividad o crecimiento personal, individual o laboral. Conductas inapropiadas, el paciente empieza a tomar alcohol más frecuentemente, empieza a tener conductas temerarias, llega la agresividad, la irritabilidad y el conflicto y la violencia dentro y fuera del hogar. Este paciente empieza a sentirse triste, a llorar sin ninguna causa específica, a estar sin energía para pararse de la cama. Después de estos síntomas emocionales, entonces llegan lo físico. Pasa el día entero con cefalea o dolor de cabeza, dolor de espalda, nucalgia, malestar gastrointestinal, caracterizado por que me duele la barriga, epigastralgia, frecuencia al baño, estreñimiento, cólicos frecuentes. Son pacientes que se altera mucho la parte de apetito, o sea, come de más, el food craving, o sea, come durante la noche gran cantidad de comida de manera ansiosa, sobre todo dulces y carbohidratos, o pasa todo el día picando, pero no come de manera adecuada, o de repente ya no quiere comer absolutamente nada y se le quita el apetito completo. Viene el aumento de peso o la pérdida de peso. Llegan las enfermedades entonces a largo plazo propia del estrés, hipertensión arterial, palpitaciones, infarto agudo al miocardio, derrame cerebral, pero ese muchacho es jovencito, pero porque estamos viendo estadísticamente que las enfermedades que antes se presentaban en la tercera edad son mucho más frecuentes ahora, y es por el nivel de estrés que estamos llevando. Sabemos que estamos en una sociedad muy demandante y muchas veces no tenemos las herramientas para afrontarlo. Entonces, esas síntomas, esos son lo que tenemos que prestarle atención cuando dentro del área laboral empezamos a sentir esta serie de sintomatología. Tenemos que revisar a ver qué anda mal o qué hay mal en mí que me está produciendo estos síntomas. Mira, yo siempre digo que hay una vocecita que nos habla, ese instinto que nos dice algo está pasando. Sí. Y queremos muchas veces acallarlo y no prestarle atención. Prestémosle atención a nuestro cuerpo. Y te voy a decir, en el área de salud mental, muchas veces piensan que los psiquiatras y los psicólogos somos supermanes. Sí, claro. Y que no nos afectan las cosas y que tenemos todas las herramientas. Claro, tenemos muchas herramientas, podemos lidiar con el dolor, con las situaciones del otro, acompañarlos en sus procesos de crecimiento. Pero somos humanos también. Claro que sí. Y de hecho, somos los primeros que debemos de velar por estar por lo menos estables y bien, porque en la medida en que yo no puedo estar bien o estoy
agotada, pues no voy a poder dar lo mejor de mí para poder ayudar al otro. Eso es así. Y reconocer eso es humano. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, en mi caso, gracias a Dios me ha pasado una sola vez que hubo un caso que fue muy trágico, me tocó de una manera muy especial y me devastó emocionalmente. Y yo pedí excusas y cancelé las demás consultas. Obviamente fui a verme con mi terapeuta. Claro que sí. Fui a verme con mi terapeuta porque tenía que entender por qué ese caso me había tocado de esa forma y me tocó de una manera muy emocional y bueno, lo trabajé y realmente pude ya seguir, pero si yo no le hago caso a eso y emocionalmente ese caso que me afecta, yo sigo trabajando, ¿qué hago? Me estoy haciendo daño yo mismo, claro. Y no estás cumpliendo Entonces con las esto es un herramientas. llamado también a la comunidad también en la que trabajamos, al área que pertenecemos de salud, que debemos de cuidarnos porque no somos Superman. Por supuesto, de hecho se han hecho estudios en los hospitales nacionales. Tengo la información de un estudio hecho en el hospital donde laboro, que se hizo con un grupo de médicos y los resultados fueron alarmantes, porque realmente cuando nosotros nos exponemos emocionalmente, más la carga laboral, la hora de trabajo diario, el contacto directo con el dolor y el problema y el estrés, pues es una bomba de tiempo para desarrollar este trastorno. Y más allá del trastorno, porque vamos a verlo, quemado por el trabajo, pero ¿qué hay más allá de quemarse por el trabajo? Llega la disfunción global. Infuncional totalmente, ya no funciona solamente a nivel laboral, sino también familiar, individual y social. Y ahí llegan las patologías psiquiátricas, llega el trastorno de ansiedad, llega la depresión e inclusive el desencadenante final de la depresión, aunque se escuche hiperbólico, hasta el suicidio. Claro. Entonces, finalmente, Yomali, ¿qué hacer? ¿Qué debe de hacer una persona que ha escuchado, que se identifica con por lo menos 3, 2, 5 de los síntomas que tú mencionaste y dice, wow, yo por lo menos tengo que hacer una revisión? Así es. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar para mi autocuidado? Porque somos responsables de nuestra salud. Claro, por supuesto. A nivel individual, primero reconocer los síntomas. De estos síntomas tengo 3, tengo 4, tengo 5, pues evidentemente es ondear bandera roja para desarrollar el diagnóstico. Perdóname, y de repente tengo 1, pero es muy fuerte. También hay que tener cuidado, porque puede ser que no tenga 5, pero que tenga 1 que me esté causando disfunción, entonces hay que tomarlo en cuenta. Después que ya estoy identificado como que tengo el problema, que no es estrés laboral simple, que no es haraganería, que no es apatía propia de que no quiero ir a trabajar porque no me gusta el trabajo y que tengo cierto tiempo en ese trabajo, entonces lo ideal es acercarse al psicólogo, al terapeuta responsable de esa institución o un psicólogo o un terapeuta capacitado, exponerle la situación y ya entonces empezar a trabajar un autocuidado, o sea, el autocuidado propio y también ir a terapia. Cuando el terapeuta identifica que los síntomas son muy fuertes, que el paciente tiene alteración del patrón del sueño de manera importante, que ya hay una alteración anímica que no se maneja solo con una terapia, entonces deriva a psiquiatría y medicamos. En las instituciones, por ejemplo, no sé si tú tienes experiencia, una persona que tiene estos síntomas y se acerca a un departamento de recursos humanos, puede tener el miedo de decir, si yo digo esto y digo que necesito ayuda, puede que pierda mi trabajo, puede que me digan, tú entonces no das para esto. Exactamente. La idea de este tema y la idea de concientizar es que no solamente los empleados, sino también quien emplea, en orden jerárquico, conozcan de la patología, se concienticen y creen una estructura en donde identificar estos pacientes y donde ellos puedan acudir dentro de la empresa, que el paciente no se sienta marginado o amenazado por perder el trabajo porque ha dicho cómo se siente exactamente. Claro que sí. Señores, increíble, hemos llegado al final de este día. Quiero hacer la invitación para nuestro próximo grupo de Insight, que se trabaja el autoestima, es una terapia grupal
Insight Grupo Terapéutico. Pueden llamar al 809-562-3395 y bueno, dejar la invitación abierta y pueden contactar a la doctora Yomali Almonte, quien es médico psiquiatra. Está en las redes, unas redes sociales lindísimas que tiene la doctora y ella pueden contactarla por ahí. Así mismo es Yomali Almonte, ¿verdad que sí? Yomali Mariel en redes sociales. Yomali Mariel Almonte en las redes. Y bueno, dejarles a todos muy buenas tardes, que terminen de pasar un lindo día y los esperamos en nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Yomali por venir y queda abierta otra invitación para que nos acompañes en otro programa de salud y otras cosas.